Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán que crecer o envejecer no es tan dramático como nos lo han enseñado. Sí, claro, vamos empezando a tener algunas limitaciones o de repente somos un poquito más lentos, pero bueno, ¿para qué andar tan rápido si toda la vida hemos corrido? Entonces hay que aprovechar como a ver el mundo más tranquilos y con otros ojos, con más entusiasmo. Y ya saben, o sea, siempre me encanta invitar a personas que nos cuenten su historia de vida y sobre todo a personas que pues que ya estamos arriba de los 50, 60, no sé, 65 y más, y seguimos activos por algún tema que nos apasiona, no sé, a lo mejor hay gente que sigue en el deporte, como el señor Mitates que entrevisté la semana pasada, y hay gente que sigue activa en lo laboral o en el tema de salud, como los médicos. Entonces, eso tipo de cosas también nos dan vida. Entonces, bueno, hoy tengo un invitado muy especial que es Ricardo Vargas y bueno, la verdad es que me encanta haberme topado con él porque ahorita lo voy a presentar, pero bueno, está muy interesante el tema con él, ahorita van a ver. Lo conocí por un amigo, Emilio Dehesa, la verdad. Yo no tenía el gusto y ahorita le voy a decir que me da mucha tristeza no haberlo conocido antes porque yo hubiera sido muy feliz con una de mis hijas que se tardó mucho en aprender a leer. Entonces, ahorita, bienvenido Ricardo Vargas, ¿cómo estás? Hola Josefa, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues qué honor estar contigo. Me da mucho gusto que platiquemos acerca de este tema. Y bueno, pues empecemos. Qué interesante, empecemos. Pues primero que nada me encantaría que te presentaras tú mismo con este auditorio, que te presentes, que también nos digas qué edad tienes, sí, porque aquí en este podcast la edad sí importa. La edad sí importa. ¿Y cuántos años tienes ya con? Ahorita vamos a explicar un poquito el método Lecto, de qué se trata, cuántos años tiene este método, que te digo que qué triste que no lo conocía antes, nunca lo había escuchado. Y ahorita que la gente que tiene niños chiquitos lo escucha, bueno, le va a volar la cabeza, va a ser de muchísima ayuda porque hoy por hoy creo que cada vez están batallando más los niños y por lo que entiendo el método no son los niños, es el sistema. Entonces, pues, ¿qué te parece si te presentas? Muy bien. Eh, yo tengo 72 años, en mayo cumplo 72 años. Ok. Y mi vida es muy simple. Me he dedicado a dos cosas principalmente. A correr. Soy corredor de 3.000 metros con obstáculos. Sigo corriendo hasta la fecha. Empecé muy joven. Y realmente mi pasión en la vida, la mayor pasión de mi vida ha sido el atletismo. Y siempre hubo una disyuntiva, ser corredor de tiempo completo y no estudiar y poder llegar lejos en este campo que lo requiere mucho tiempo, o estudiar y entrenar, dedicarte a correr. Entonces yo elegí esta segunda opción. Eh, Ok. no sé por qué, ¿no? Fue casual, fue casual el dedicarme a estudiar. No me gustaba estudiar, me gustaba correr. Ok, pues sí, Pero en México es imposible correr, entonces acceder, acceder a los beneficios que te da correr, como comida, techo, porque en México no lo hay, pues significa estar en una institución educativa, no en México. Así es de que yo fui becado para estudiar en Estados Unidos. Yo nací en un barrio de la Ciudad de México, en Tacubaya, donde hoy casi casi es imposible entrar por lo peligroso que es. Y bueno, pues ahí fue toda mi juventud. Y lo que me sacó de ahí fue el atletismo y el ser atleta. destacado en atletismo. Eh, Formé parte del equipo de la Universidad Nacional de México, entrené con Sergio González, un gran entrenador mexicano, y él me llevó a un nivel muy alto en el atletismo. Y gracias a este nivel pude obtener una beca en la Universidad de California. Ok. Y bueno, ahí cambió totalmente mi vida. Las cosas a las que yo tuve acceso al nivel de conocimiento despertó mi interés por el conocimiento.
Bueno, pues ya te imaginarás, yo era un vago, ¿no? Un real vago que se dedicaba al atletismo. Y pues cuando llegué a la universidad era sumamente deficiente en muchas cosas y sobre todo en inglés. Fue un tormento para mí aprender inglés. Entonces, ya te dije, me he dedicado a dos cosas, a correr y después de que llegué a la universidad, a estudiar, que afortunadamente todavía fue buen tiempo. Claro. Y yo francamente no tenía idea de a qué me iba a dedicar. Yo creo que lo más natural para mí hubiera sido ser entrenador de atletismo y haberme quedado en los Estados Unidos cómodamente, pues ya estando allá con una profesión. Pero conocí cosas muy interesantes, materias muy interesantes, y en particular me llamó la atención cómo me enseñaron inglés. Te digo que yo no sabía, pero me topé con un programa experimental al que casi me metieron a fuerza para que aprendiera inglés, y fue sorprendente la manera como aprendí. Rapidísimo, era un programa experimental basado en algo que se llama Vista Language Development Program, que es un programa basado en una metodología muy poderosa que se llama Direct Instruction. Y bueno, esto despertó mi interés gigantesco. Estoy hablando de 1978. Y en ese tiempo había nacido mi hija, tenía una hija pequeña de escasos 2 años de edad. Y mientras que yo experimentaba esta forma extraordinaria de enseñanza, al mismo tiempo tomaba yo clases de lingüística. Era apasionante. Y yo veía en mi hija que a sus escasos 2 años, ella dominaba 2 idiomas de forma natural. Y yo a los 25 años difícilmente hablaba 1,5 idiomas, ¿no? Me resultaba muy difícil. Y surgían muchas preguntas muy interesantes. Ninguna de las teorías vigentes en ese momento en la lingüística explicaba lo que yo observaba en mi hija de cómo era posible que hubiera un aprendizaje tan acelerado, tan preciso, tan natural, sin ninguna enseñanza de 2 idiomas. Eso me cuestionó mucho y lo discutía mucho con mis maestros. Era un tema de mucho interés, el origen del lenguaje, cómo es, ¿no? En esa época las teorías vigentes eran que es producto de la socialización, la convivencia. Los ejemplos son los que es la base del desarrollo del lenguaje. Había otros que decían que pues era producto de los reforzadores, de los premios, los castigos, los reforzadores. Había otras explicaciones, pero nada llenaba congruentemente lo que yo observaba. Hasta que conocí algo que se llama el lenguaje generativo de Noam Chomsky. Bueno, pues ahí empezó esto que hoy he desarrollado, ahí tuvo su origen. Al mismo tiempo yo corrí en California y fui campeón estatal, fui campeón nacional de los Estados Unidos. Wow. Y bueno, podía seguir teniendo becas porque eso era la manera de pagar una universidad, lo que costaba una universidad como esa, ¿no? No era muy agradable tener la presión de que si perdías, te fracturabas o te torcías o ya no podías seguir en la escuela. Claro. Entonces fue una muy buena experiencia, una gran experiencia, vivir bajo esa presión de rendir atléticamente y de aprovechar la gran oportunidad educativa que al menos gente de mi clase social escasamente tenemos alguna vez, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que ese periodo formativo de mi vida entre los 20 y los 30 años, la disciplina que se requiere para poder correr 150 kilómetros, 160 kilómetros a la semana, es algo que te dura para toda la vida. Era correr
40 kilómetros, 45 kilómetros, 30 kilómetros, 20 kilómetros, y competir con la obligación de ganar, lo cual no es nada agradable, ¿no? Así es. Tengo que confesar que en ese tiempo odié el atletismo, porque era competir cada 8 días bajo la obligación de ganar, ya no era algo que disfrutabas, era un trabajo, ¿no? Pero bueno, te decía que la disciplina, la fortaleza de carácter, la resistencia a la frustración, pues son dimensiones de la personalidad que se forman a través del deporte. Yo por eso con los niños, con los padres que trabajo, recomiendo como fundamental la práctica seria de un deporte individual, no recreativo, de algo exigente con miras a destacar en grande. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte de mi vida. No sé si quieras preguntar algo. Sí, no, qué interesante es lo que dices. Cuando yo tengo 27, 28 años. Así es, no, me parece súper interesante que nos cuentes esta historia, porque de dónde viene ya después a lo que vamos a llegar ahorita, que es el método Lecto. Pero qué interesante esta parte, porque bueno, yo me acuerdo que en esas épocas, pues no eran las épocas de este México ahorita, donde los muchachos ahora ya tienen más acceso a los idiomas, porque pues ya ven tele en inglés, caricaturas en inglés, pero nosotros, bueno, a mí todavía me tocó en la época de la secundaria prepa, que era aquí puro español. Digo, acá incluso en Monterrey, que está tan cerca de Estados Unidos, pues la verdad es que muy poca gente hablaba inglés, y solamente los que tenían posibilidades de irse a estudiar a los Estados Unidos, pero pues el común nos quedábamos aquí, y pues sí, ya me imagino que ha de haber sido todo un reto para ti, pues haberte ido, aparte de la exigencia del deporte, porque te digo, aquí también en casa tenemos competidores de alto rendimiento, entonces sabemos la exigencia que es que hacer un deporte, que te bequen, y luego la exigencia para mantener la beca, y luego aparte pues las buenas calificaciones, y aparte gana en el deporte, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, o sea, ¿cómo a un estudiante común no le exigen que haga deporte como al deportista le exigen que aparte sea bueno en la escuela? Entonces la verdad que interesante, me encanta, y que sigas corriendo, qué padre también, y sigues corriendo esa prueba, la de los 3,000 metros. O ya nada más corres por hobby, ya no compites en nada. Hasta después de que en la empresa que desarrollamos junto con mi hija y su mamá, pues tuvo éxito, llegó un momento que mi hija me dijo, papá, ya no te hagas nada, dedícate a lo que quieras, que fue como hace unos 8 o 9 años, y dije, no tengo que pensarlo mucho, quiero correr el campeonato mundial de Masters. Y me fui con mi entrenador de la universidad nuevamente, con Sergio, e hicimos un plan de trabajo, y sorprendentemente a los 60 años estaba entrenando con la misma intensidad que cuando era sorprendente. Eran muchos kilómetros. Desgraciadamente el 3,000 metros con obstáculos es esa prueba que pasas un obstáculo en el que te elevas, y te elevas casi a 1 metro más mi altura, 1,80. La caída es tremenda. Entonces, pues ese desgaste empezó a surgir, y me empecé a lastimar. Y empecé a estar lastimado. Y bueno, sigo corriendo, ya no esa prueba. De vez en cuando me pongo mis obstáculos y paso obstáculos para me hace sentir muy bien. Wow. A mi edad pasar obstáculos. Wow, qué interesante. Pero ya no puedo entrenar al nivel que quisiera. No, pues no, y ahora sí que ya es puro mantenimiento, sí, por salud. Pues no me gusta el término, porque estoy fuerte, hago gimnasio, hago pesas, corro 8 o 10 kilómetros, estoy elástico, pues estoy mejor que muchos jóvenes. Claro, eso es indiscutible. Sí, pero digo, para mantenerte sano más tiempo, para mantenerte en forma, para mantenerte saludable, y pues no, y tratar de ser lo más independiente posible a largo plazo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si entramos al todo este método del Lecto? ¿Cómo es que surge? A ver,
lo que me explicó Emilio y lo que he visto sobre tu vida, que ahora te dedicas con este programa que enseña a los niños muy pequeños, de 2, 3 años, a leer y a hacer matemáticas, ¿verdad? Ese es un programa que ya está probado, que funciona. Incluso estaba escuchando ahí que es un programa reconocido por la UNESCO. ¿Cómo sale este programa? ¿Cómo lo creas o de dónde sale la idea de hacer este programa para ayudar a los niños? Bueno, la idea primigenia surge en aquellas conjunto de clases en la Universidad de California al tratar de explicar el lenguaje. Y, y como maestro que estaba en el entrenamiento, yo pensaba que la lectura, una parte de la lectura, lo que llamamos el reconocimiento de palabras escritas, estaba muy cercano al surgimiento del habla. Aprender a hablar es muchas veces más complejo que aprender a decir río. Muchísimas veces más complejo. En teoría, la idea estaba ahí. A mí no me gustó la vida en los Estados Unidos. Me gusta mi país. Entonces, pues cuando regresé, no tenía trabajo, di clases de inglés en escuelas particulares, daba clases particulares en casas, y así empecé. Y de repente surgió una convocatoria para educación especial, y acudí y me gané una doble plaza como maestro, lo cual fue maravilloso. Y me tocó trabajar en la Ciudad de México, en la Colonia Marte, con un grupo de niños en educación especial que había reprobado entre 3 y 5 veces primer año de primaria, no habían aprendido a leer. Y mi trabajo era enseñarles a leer. Entonces me dieron, la Secretaría de Educación Pública me capacitó con un método especial, con una metodología especial, y la puse en práctica como me entrenaron, pero no tenía los resultados que necesitaba. Pasaban semanas, meses, y dije, esto no funciona. Entonces, bueno, pues empecé a armar todas las ideas que conocía. Y bueno, aquí fue una parte muy importante porque tuve que organizar los 22 sonidos del español y sus 27 letras, antes eran 29, con que se representan. Las tuve que organizar en una manera diferente a lo que ya sabía que no funcionaba. A estas tonterías, ay, o, uy, el mame, mimo, muy, el pape, pipo, pu, que siempre me parecieron, bueno, huelga decir lo que pienso. Entonces busqué una forma más racional de organizarlo, y con aquellas técnicas que te platico de Direct Instruction, amalgamé un método muy básico, y fue muy emocionante porque en pocas semanas aquellos niños, había un niño casi de mi estatura de 14 años en aquel salón, que les llamaban grupos extraedad, grupos integrados, pobres niños que habían sido el fracaso del sistema educativo, y que los niños no tenían nada, era simplemente una mala enseñanza y un montón de tonterías con ellos. En pocas semanas los niños empezaron a leer, la grande mayoría, y fue muy, muy, porque la gente de educación especial, mi asesora, dijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo aplicaste? No apliqué lo que me enseñaste, hice otra cosa diferente. Sí, los niños se hicieron famosos porque ese grupo de educación especial participó en el concurso del sector de los primeros grados, un concurso de lectura para primeros grados. Entonces, pues eran niños grandotes, con muchas habilidades y con lo que habíamos trabajado. Pero, pues fue una gran alegría para educación especial para todos nosotros. Y eso me valió que me invitaran a la Dirección General de Educación Especial a exponer qué había hecho. Mi formación fue en la Universidad de California. Y recordarás que en aquella época habían llegado los refugiados chilenos a
México. La gente que había diseñado aquella metodología junto con una coterránea tuya muy notable, Margarita Gómez Palacio, una mujer muy notable que había estudiado directamente con Piaget, había diseñado esta metodología y es con lo que nos habían entrenado y que esperábamos que aplicáramos. Bueno, me invitaron para escuchar qué había hecho, cómo había aplicado aquello y les platiqué. Aquel grupo de unos izquierdistas, uy, bueno, aquello fue un agarrón. Ya no pudimos avanzar más, fue una discusión ideológica, porque yo había estudiado en Estados Unidos y mis ideas estaban contaminadas del imperialismo yanqui. Y bueno, en fin, solamente aguanté 2 años en la Secretaría de Educación Pública. No aguanté más, dije, esto no es para mí, e inicié una aventura fuera de esto, ¿no? Una vez que yo vi que había dado resultados, empecé a refinarlo ya estando afuera y haciendo de todo otra vez, dando clases particulares, de todo, ¿no? Así sobrevivía. Mientras tanto, pues iba refinando mi trabajo y cuando estuvo más refinado, me acerqué a una supervisora de preescolar del Estado de México y le digo, maestra, ¿yo puedo enseñar a leer a los niños de preescolar? Rapidito, présteme un grupo y se lo demuestro. La maestra no me creyó. Me dijo, quiero verlo. Y me llevó a un salón de clases donde se encontraba la supervisión y me dio un grupo de niños de 3er año. A mí me temblaban las patas y empecé a trabajar con los niños y sí, en cuestión de 20 minutos los niños ya estaban leyendo enunciados. Me dijo, wow. Y ahí empezó una nueva etapa de mi vida, porque esto me dio las posibilidades de tener empezar a capacitar a grupos grandes de educadoras en el Estado de México. Y así empiezo a conocer una gran cantidad de gente, muy buena gente que me ha impulsado, siempre de la iniciativa privada, casi siempre, ¿no? Hasta que llegué finalmente, bueno, debo de mencionarlo, un hombre muy notable, un cirujano muy notable mexicano, Mario González Ulloa. Alguna vez me invitaron a una conferencia al Instituto del Hombre, que él presidía en Insurgentes y Baja California, donde estaba Cuevas, el pintor, gente notable de gobernadores, psiquiatras, gente muy notable que se juntaban y se reunían. Y un día me pidieron que expusiera mis ideas y a Mario González le encantó y dijo, oye, ¿y dónde trabajas? Digo, pues en donde puedo y cuando puedo. Dice, no, eso no puede ser así. Entonces me conectó con una mujer amiga suya que tiene una escuela en Toluca y le dijo, oye, yo necesito que lo dejes al maestro hacer lo que sabe en tu escuela. Y muy aventada en Negrete, muy destacada, emprendedora, brillante, confió en mí y me prestó a sus niños de preescolar. Y entonces, en 1984, por primera vez tuve niños de 2 años, 3 años y 4 años leyendo en 6 meses. Wow. Entonces se armó la algarabía en México, donde se encontraba la escuela, y varios empresarios me dijeron, vamos a poner una escuela. Y pusimos una escuela hermosísima, el IPAC. Aún existe ahí, ¿no? Esto fue un centro que funcionó. Yo estuve ahí durante 5 años y medio. Y ahí se desarrolló mucha de la investigación que hizo evolucionar este trabajo. Y es ahí cuando surge una idea muy interesante basado en el que tanto la lectura como las matemáticas son lenguajes. Okay. Y que son muy parecidos porque ambos tienen símbolos y signos, claro, unos más complejos que otros. Y ahí empieza a surgir una idea de, ¿será posible usar las técnicas que utilizamos para enseñar matemáticas? Y bueno, hace 35 años que esa idea está en la cabeza, sigue dando vueltas. Y el punto es que hoy tenemos niños en matemáticas de primer año de primaria
que hacen raíces cuadradas, potencias, suman, restan, multiplican, fracciones, lo que no entienden la mayoría de los maestros, multiplicaciones, divisiones, sumas con diferente denominador. Un niño que estuvo con nosotros en segundo de preescolar, tercero de preescolar y primero de primaria, domina, yo diría que un 70, un 80% de los contenidos de la escuela primaria. Y eso es lo que estoy trabajando con Emilio. ¡Wow! Oye, ¿y qué? Entonces, bueno, esa es otra etapa. Te quería preguntar, ¿pero qué tiene de diferencia este método con el sistema tradicional? ¿Qué tiene de diferencia este método con el sistema tradicional que se enseña en las escuelas y que, por ejemplo, la mayoría de los niños te dicen, es que el coco de los niños es las matemáticas, a nadie le gustan las matemáticas, y luego pues hay tantos niños que están batallando para la lectura? ¿Dónde nos estamos equivocando en el sistema educativo? ¿Qué está pasando? Hubo un gran investigador que le han dado un revuelo gigantesco, que sigue influyendo en la mayor parte del mundo, que te digo que se llama Jean Piaget, un suizo, que un biólogo que se metió al asunto de observar el desarrollo de los niños. Él no era educador y no se metió en la educación, él observó el desarrollo de los niños y se dedicó a establecer cómo se desarrolla la inteligencia, según él, por etapas. Debemos recordar que Piaget es un naturalista, piensa que el desarrollo está basado no en la influencia externa, sino en algo interno, y no es el primero. Quien establece esta idea del naturalismo es Jean-Jacques Rousseau, María Montessori, y después otra serie de personajes hasta llegar a Chomsky, aunque hay diferencias gigantescas entre Chomsky y Piaget. Entonces, a lo que se dedica Piaget es establecer etapas de cómo se va desarrollando la inteligencia y va estableciendo qué puede y qué no puede hacer un niño en cada etapa. La escuela lo toma, muchas escuelas, muchos sistemas educativos lo toman y dicen, el niño entre 4 y 5 años debe de hacer esto, en 5 y 6 debe hacer esto. Así está normada hoy la escuela. Ese es de donde viene el que hacen los niños. La gran diferencia con lo que yo hago es que lo que yo observé es que un niño, si puede aprender a hablar, que es algo sumamente complejo, seguramente puede aprender a leer y aprender matemáticas, que es menos complejo. Esa es la teoría. El método, pues ya te lo describí un poquito, ¿no? Cómo ordené los sonidos del español, formé grupos, le metí técnica de enseñanza de lo que aprendí en la Universidad de California, y entonces sobrepuse dos teorías: la teoría lingüística de Noam Chomsky y el neoconductismo, que está direct instruction, donde lo deja la naturaleza al niño a los 2 años, ahí lo tomo y con técnicas poderosas lo jalo. Y lo que tú logras es un desarrollo espectacular. No sé si vistes niños de ahí, de Mexicali, que a los 2 años leen. Hay una escuela espléndida en Mexicali, que sistemáticamente tiene años produciendo niños de 2 años que antes del y que salen del preescolar con un nivelazo increíble, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma. Esta es la diferencia que existe. Claro, necesitas un maestro muy capacitado que maneje estas técnicas de enseñanza. En cuanto a matemáticas, el secreto, hay quien dice que hay que manejar materiales como María Montessori, ¿no? Como Cuisinier, que ahí está el secreto en el manejo de los materiales. Hay otros que dicen que hay que esperar a que el niño madure, que tenga un pensamiento lógico, matemático, por ahí de los 9 años. No, eso es lo que te iba a preguntar. Que tienen algo de razón. Ok, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué es bueno que los niños deban aprender la lectura y las matemáticas a tan temprana edad? Porque pues luego de repente escuchas, ¿para qué les metes como que tanta información tan chiquitos y luego lo van a aprender?
¿Por qué desde los 2 años es lo ideal que la aprendan? Mira, antes de contestarte directamente, me voy a remitir a mi pasión. Todo el mundo dice, desde siempre me han dicho, ¿por qué estás loco? Estás muy flaco, te vas a morir. Cuando tenía yo 17, 18 años, ¿por qué tienes que correr todos los días a todas horas? Hace unos meses me puse en contacto con un amigo por accidente y nos llamamos por accidente. Y, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hacía 52, 53 años que no nos veíamos y él me veía entrenar. Y me dice, ¿y aún sigues corriendo? Con una sorpresa gigantesca. Entonces dices, ¿por qué te gusta correr tanto? Yo creo que hay algo en algunos individuos que es poder alcanzar metas que otros no han logrado, es una pasión. Además, es maravilloso verte al espejo y verte en forma, verte atlético, dices, es algo extraordinario. Y además mantenerte lúcido y vigente físicamente, dices, pues para eso, ¿no? Es parte de lo que decía Platón, la virtud que debe de tener la vida. Y cuando me refiero a los niños, dices, ¿para qué? Y voy a enunciar cada uno de ellos. En primero, como físicamente no eres igual a alguien que no ha corrido su vida, en toda su vida somos diferentes. Yo veo a mis compañeros de mi edad y preferiría no haberlos visto, ¿no? ¡Qué horror! ¿Qué es eso, no? Un cuerpo de 70 años que no ha sido físicamente entrenado, ¿no? Lo mismo diría yo de un cerebro de un niño que no ha sido expuesto al rigor de un pensamiento lógico matemático. La etapa de mayor desarrollo, de mayor velocidad, de mayor calidad de desarrollo en el ser humano está entre los 0 y los 5 años. Por eso les resulta requete fácil a los niños aprender una lengua entre los 0 y los 5 años. Después la capacidad para aprender empieza a decaer. Entonces, si el niño puede aprender el lenguaje oral, tiene el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo, lo adquiere con facilidad, resulta muy fácil aprender otro lenguaje como el aprender a leer o escrita, o aprender el lenguaje de las matemáticas. Hay la disposición. Pero además, cuando el niño aprende a leer, se desarrollan zonas en el cerebro, como una región que está detrás de la oreja, que hoy le llaman los neurólogos de letras, que es un órgano especializado para procesar. Y hay otro, aunque aún no está bien claro, pero todo indica que sí, para procesar los símbolos matemáticos. ¿Qué pasa? Las neuronas se conectan con dendritas, se conectan y se vuelve un cerebro complejo. Y esto se conecta con la región del lenguaje, la región de Broca, y requieres de desarrollo motriz para expresarlo, para procesarlo. Entonces es un cerebro sumamente complejo. ¿Para qué? Para percibir la realidad. No es lo mismo. Imagínate, yo traté de aprender italiano en la universidad y hace unos meses mi esposa y yo nos fuimos a Europa y retomé mis clases de italiano. Y más o menos parlo italiano, pero no como lo necesitas. Cuando parado de los autobuses y trataba yo de leer todo lo que decía, para dónde iba la ruta y todo aquello, me atoraba. Entonces sentía que no podía yo percibir la información. Entonces ese es un punto muy importante. ¿Qué tan eficiente es tu aparato perceptual, tus instrumentos para penetrar la realidad? Imagínate en China sin saber chino. Así está el niño que no sabe matemáticas, que no sabe lectura, ve un mundo distorsionado, un mundo ficticio. Entonces, ¿qué son la lengua escrita y las matemáticas? Son un gran desarrollo neurológico, pero sobre todo son instrumentos para penetrar la relación que te rodea. Ahora,
en la sociedad en la que vivimos, eso te da una ventaja competitiva brutal sobre los demás. Si cuando tú tienes 7 años, tienes un nivel de conocimiento propio de 10, 11 años de edad. Sí, pues sí. Oye, y por ejemplo, con la experiencia que tú tienes... Yo no sé si son suficientes razones. Pues muchas. Me hubiera encantado estar ahí en esos grupos de niños desde los 2 años aprendiendo a leer y matemáticas. A mí que me encantaba la escuela. Tú que tienes mucha experiencia ya tratando con niños en diferentes escuelas de diferentes niveles, ¿qué has visto cuando te dicen es que los niños, o sea, ¿cómo te digo la pregunta? Hay niños que no aprenden porque realmente batallan para aprender por alguna condición, o no aprenden porque realmente no se les enseña bien, o si hay mucho todo esto que te dicen ahora es que pues es que el niño tiene dislexia, tiene déficit de atención, tiene todos los espectros que hay ahora de condiciones, o es como pues es la ansiedad también a lo mejor del niño que no está aprendiendo, y pues obviamente como dices tú, estás en un lugar donde no entiendes nada, pues obviamente la ansiedad sale por otro lado, ¿verdad? La frustración de no estar entendiendo lo que te están enseñando. ¿Cómo ves tú este proceso en las escuelas? No es una pregunta fácil de contestar, porque podría estar dirigida a diferentes grupos. En educación, en una curva gaussiana, la media, la norma, son 68% de los niños. Son niños que aprenden con ciertas dificultades, pero aprenden normalmente, hasta niños que aprenden con mucha facilidad. Es un 68% de los niños. Un 32% son diferentes. Un 15, un 16% tienen dificultades de aprendizaje, y un 15% son niños que están entre los límites de lo normal y lo anormal, niños limítrofes. Y luego tienen niños con cierto grado de retraso mental. Yo sé que estas palabras no la usan hoy, pero son términos científicos. Quiere decir que su desarrollo se ha retrasado con respecto a su edad. Y está el otro 16% de niños que llamamos bien dotados. Niños que ya aprenden mejor que la mayoría. Luego están los sobredotados, que son realmente diferentes. Hay grandes diferencias en sus capacidades de aprendizaje. Y están los extremadamente sobredotados. Hay de cada uno de estos, hay aproximadamente un 10% de bien dotados, un 4% de sobredotados y un 2% de extremadamente sobredotados, y para abajo está la misma distribución. Vamos a hablar de los niños normales. En México, aunque la porquería de gobierno esta que tenemos lo niegue, en las zonas rurales de México, que es la mayor parte donde está la población estudiantil en México, casi 60% de los niños que cursan primer año no aprenden a leer en el primer año de primaria. Imagínate lo que cuesta 400,000 maestros, vacaciones, seguros, son miles de millones de pesos, y el 60% no sirve. Bueno, de todo el trabajo de investigación que hemos hecho y que además hemos probado, de ese 60% de los niños, la inmensa mayoría, más del 95%, no es un problema del niño que tenga alguna dificultad para aprender. Incluso niños con problemas de lenguaje, que las madres los llevan a terapia de lenguaje, y no es por ahí, ¿no? Cansado de oír una y otra vez de que ya fui con el pedagogo, ya fui con el psicólogo, ya estoy con el terapista, pero el niño sigue sin leer, ¿no? El problema no es el niño, el problema somos los maestros. Enseñanzas horribles como las que decía, ¿no? Métodos
los métodos tradicionales que se han usado en nuestro país. Entonces, el problema, sin temor a equivocarme, son los maestros, que no han sido correctamente entrenados, que no usan la método correcta o simplemente no les gusta trabajar. Háblese de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, ¿no? Que siempre están en paro nacional, pidiendo que les paguen más por hacer menos. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, y por ejemplo, estos niños que se detectan Entonces, que no... Ajá. Estos niños que, por ejemplo, no aprendieron a leer o le batallaron, por ejemplo, yo tengo una hija que batallamos, bueno, así como dices tú, pasamos por todas las terapias conocidas que hubiera aquí en Monterrey, porque no aprendí a leer. Y hasta que ya nos cansamos, porque bueno, ya iba a entrar a la preparatoria, y pues no pasaba los exámenes de admisión porque pues obviamente no sabía leer y tenía beca deportiva así súper de 90 porque era muy buena deportista, pero pues para la escuela tenías que pasar el examen, ¿no? No había manera. Y por ejemplo, toda esta gente que alguna vez en su vida tuvo un problema para aprender a leer, ¿lo puede hacer a edad madura con este método? Sí, la primera pregunta que nosotros nos realizamos cuando recibimos un niño que nos dicen no puede aprender a leer o tiene graves problemas con la lectura es, número uno, ¿cuáles son las posibilidades? Hay un daño orgánico, hay un daño neurológico en alguna región del cerebro. Esa es una posibilidad. Dos, la segunda posibilidad es que el niño haya sido expuesto a formas poco apropiadas, desarrolló un disgusto, un rechazo por la lectura, un tremendo rechazo por la lectura, que ya no quieres saber más de ellas. Hay un problema psicológico, pocos, ¿no? Es un problema neurológico, hay un problema psicológico y el niño está viviendo situaciones tales en casa, con su padre, con su madre, con sus hermanos, con el círculo que le rodea, niños violados, niños que presencian violencia brutal, niños en pobreza extrema, preocupados por cosas que no les deberían de preocupar. Y es tal el problema que lo menos le interesa es la escuela, ¿no? Claro. Pero ¿qué tanto hay de esos niños con daño, con daño neurológico? No hay más del 4 o 5%, casos reales. Claro, hoy es un deporte, es el deporte de los neurólogos que tienen síndrome de lo que quieras. Todo, ¿no? Y bueno, es un buen negocio. Y tener los 3 años en terapia para que no progresen es otro buen negocio, ¿no? Entonces, o hay daño neurológico, hay un daño psicológico, o, que es el 92% de los casos, hay una mala enseñanza. El 92% de los niños que nosotros recibimos, que hemos recibido durante 40 años, se acumula en hay una mala enseñanza. Una enseñanza defectuosa. Eso es. Ahora, siempre es tiempo de aprender a leer correctamente. Y el mejor caso soy yo. Porque yo fui un vago. Yo no fui a la escuela. Yo no fui a la escuela secundaria y le hacía el cuento de que iba yo al bachillerato, pero nunca fui y me dediqué a correr, ¿no? Llegué siendo un gran ignorante a la universidad. Wow. Así es de que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, exactamente. Entonces, pues, a ver, y luego, por ejemplo, ¿cómo la gente te contacta a ti? ¿De dónde sacamos este método? Yo nunca lo había escuchado, te digo, teniendo una hija que tenía problemas para leer y que investigué demasiado lugares y todo, jamás escuché el método, jamás. Entonces, quisiera de regresar el tiempo, pero bueno, ya no se puede regresar. ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿Dónde puede investigar sobre el método? Y otra cosa, por ejemplo, si no están en México, me imagino, ¿vives en Ciudad de México? O sea, si ellos no están en México... en Pachuca. Aunque las oficinas...
Ajá. Sí, fíjate que pues yo me dediqué, te voy a contar otro pedazo de esa historia. Después de los grandes resultados que tuvimos en Metepec, yo me fui a ver al secretario de Educación, que en aquella época era Bartlett, y le comenté, le digo, oye, estos son los logros que tenemos con los niños en lectura y matemáticas. Y en lugar de dedicar 400 horas en un año a enseñarles a leer, 800 en 2, yo no uso más de 150. Y el tiempo que me sobra, los niños los meto a escuchar música barroca, música clásica, jazz, blues, buena música. Vamos a museos, vamos a teatros, a todos los que se pueden. Saben de escultura, saben de poesía. Son niños cultísimos. Pueden relacionar a Dalí con la teoría de la relatividad. Dice, no lo creo, me decía Bartlett. Digo, pero además son niños que son campeones nacionales de atletismo. Le encantó a Bartlett la idea. Dice, bueno, ¿y por qué estás aquí? Digo, te propongo echar a andar esto en el país. Y él me dio entrada a la Secretaría de Educación Pública y me conectó con quien fue mi mentor, profesionalmente hablando en México, el doctor Jesús Caballero Díaz, que era el director técnico nacional. Bueno, primero, antes que nada, Bartlett me dijo, mira, yo no sé si me estás cuenteando o no. Por favor, si quieres que sigamos adelante, vete a ver al director de la Facultad de Psicología de la UNAM, al doctor Coeli, y me mandó con él. Así es de que hice cita con el doctor Coeli. Y bueno, fue una práctica muy interesante conocer a un señorón de la psicología en México, un tipo intimidante. Y me escuchó, me dijo, a ver, platícame, ¿qué haces? Le mostré algunas evidencias y me dijo, ok, ve a ver a Manuel nuevamente. Y cuando regresé a ver a Manuel me dijo, ok, adelante, quiero que Jesús vaya a corroborar esto a tu escuela. Y fue a Toluca y vio niños de 3 años leer, niños cultísimos. Ya no era de si leían o no leían bien. No, esto iba más allá de eso. Niños exquisitos, refinados, sabiondos, que hoy están esparcidos por el mundo con doctorados, niños destacadísimos, ¿no? Y entonces él me metió a las escuelas normales del país para empezar a darles cursos, y los directores me decían, oye, está todo dar esto, pero esto no es aquí, porque las escuelas normales no te imaginas la olla de grillos que son. Todo el mundo lo sabe todo, a nadie le vas a enseñar nada, y mientras que no te dejen pasar, a eso se dedican, a no dejarte pasar, ¿no? Entonces los directores me conectaron con supervisores, con jefes de sector, para empezar a trabajar directamente con maestros, y durante 25 años he trabajado en Baja California, en Sonora, en Jalisco, en Sinaloa, bueno, todo el país, pero sobre todo en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y hasta Yucatán, ¿no? Capacitando maestros. Mi hija, una de las cosas que dije después de conocer las escuelas es, mi hija no va a ir nunca a una escuela pública. Y así fue. Y su vida profesional la hizo en el TEC de Monterrey. Mientras tanto, su mamá echó a andar una franquicia para volver esto negocio. Se juntaron, hicieron una franquicia muy exitosa. Que Monterrey, ahí en Garza García, pusieron una franquicia y tenían 40 franquicias desde Mexicali hasta Perú. Así es de que sí estábamos creciendo hasta la pandemia. ¿Y cómo se llamaba el lugar? En la pandemia, pues nos fuimos en línea, Lecto Nivelación Académica. Aún existen 3 o 4 que sobrevivieron, okay, pero sobre todo están en línea, Lecto Nivelación Académica. Okay. Y para mí esto fue sensacional. Para mi hija no lo fue, porque fue la bancarrota de una empresa con todo lo que implica de pérdidas y de deudas.
no ha sido fácil. Entonces, pues ha sido este periodo de decir, ahí surge el carácter que te da el deporte, ¿no? Claro, claro. Esto no puede ser más difícil que correr 10 veces 400 metros al minuto, ¿no? Entonces, y bueno, mi hija también tiene un buen carácter y ahí estamos, ¿no? Hoy la idea, el punto es que estamos buscando inversionistas, ya está desarrollado esto, y como te lo ha platicado Emilio, ya existe el desarrollo. Estamos buscando nada más $20 millones para desarrollar esta empresa con la que pretendemos llevarlo a varios países en el mundo, Latinoamérica y el mundo. De hecho, me acaba de decir mi hija que acabamos de encontrar el contacto para llegar al país que nos interesa, porque queremos hacer de este país un caso de éxito. En un año, resolver lo que no se ha resuelto en décadas, la enseñanza de lectura y las matemáticas, en un año, sin maestros. ¿En cuál país? Sin sindicatos, sin salarios, sin seguro social. No lo voy a decir. No lo voy a decir, es un pequeño país en Centroamérica. Okay. Y creemos que es una posibilidad de decir, dame chance y en un año voy a hacer lo que no ha hecho nadie en la educación en la historia. Tenemos este contacto y hay el interés de autoridades en Indonesia de llevar esto, de probar si funciona allá. Y claro que funciona, porque esto ya lo hemos adaptado al náhuatl y lo hemos adaptado al tutunacú. Y el tutunacú es una lengua bastante compleja en su sintaxis, en su fonética. Y bueno, después de eso creo que lo podemos hacer en cualquier parte, ¿no? Entonces estamos en esta parte en la que después de varias etapas tenemos una gran madurez empresarial, tenemos una gran madurez en todo el trabajo de investigación que nos permite pensar que esto va a surgir con mucha fuerza. Así es. Y bueno, hoy por hoy, alguien que necesita el método para sus hijos, ¿dónde te puede encontrar? ¿Hay gente que lo puede hacer vía por Zoom o cómo se hace? Porque pues bueno, también está difícil si no estás en todas las ciudades, ¿cómo hacerle? Lo que nosotros trabajamos es iniciación a la lectura, que esto puede ser para niños desde 4 o 5 años de edad, programas correctivos para niños de primero, segundo, tercero, que no han aprendido a leer o que leen muy mal. Es lo primero que trabajamos. Segundo que trabajamos es el desarrollo de la fluidez y la entonación, comprensión, que es otra etapa de la lectura. Y esta es la razón por la que muchos niños brillantes para las matemáticas no destacan, a pesar de ser brillantes en las matemáticas, porque no pueden leer los problemas correctamente. Es tan mala su lectura que no entienden lo que les están pidiendo. Bueno, entonces trabajamos estos programas de lectura, trabajamos algo que llamamos lectura sincrónica, que es este programa que te digo en el que los niños son capaces de dominar los contenidos y de entender, sobre todo, lo más importante, de entender cosas tan abstractas como las fracciones o geometría euclidiana, hacerla facilita. Y otro grupo de nosotros trabaja con álgebra. Eso es, nosotros cubrimos la educación básica en lectura y matemáticas. Y se pueden comunicar directamente conmigo. Te doy mi teléfono personal, que es el teléfono de la unidad que tenemos. Trabajamos en línea con padres de familia. Mi teléfono es 771-202-6146. Comuníquense directamente con nosotros si es que tienen algún interés. Normalmente los padres nos buscan cuando tienen algún problema con sus hijos. No nos buscan porque quieren la educación de sus hijos para toda la vida, decir, a ver, vamos a empezar bien, ¿no? Así es, que Fíjate sería... que ahorita tengo una niña y una mamá
Sí, sería lo ideal. Tengo una niña que se llama Mariel. Su mamá estaba muy a disgusto con el preescolar privado donde tenía la niña y otros preescolares porque sentía que su niña daba más de lo que le estaban dando. Y hace un año, 2 meses que trabajo con ella. Yo la tomé cuando tenía 5 años, 4 meses, 5 años, 6 meses. Y ha sido un trabajo sistemático, muy organizado por parte de su mamá, con mucho apoyo. Y hoy la niña tiene un nivel ya casi de 5.º año de primaria. Está en 1.er año de primaria. No es una niña naturalmente con habilidades intelectuales superiores, pero lo parecería por la disciplina, por el trabajo. Ahora, esta niña trabaja una tercera parte de lo que trabaja un niño que va a la escuela. Y estos niños, por ejemplo, cuando ya están en un sistema normal de escuela, pero que ya están avanzados con el método, ¿no tienen problemas para adaptarse? Yo diría que sí. Te cuento el caso de Valentina. Valentina es una niña con estas características que la madre y el padre dijeron, no, mi hija no va a ir a la escuela, y la sacaron al empezar el 2.º año de primaria. Hoy tiene 14 años. En buena medida la niña ha estado con nosotros, pero también la niña ha mostrado interés por otras áreas del conocimiento en la medida que ha ido avanzando, y no ha ido a la escuela. Tiene 14 años Valentina. Valentina habla perfectamente inglés, chino, español y está empezando con el italiano. Toma clases de microbiología que corresponden a un 5º o 6º semestre de universidad. Y hace unas semanas, por sí sola, la niña, quién sabe cómo logró que le hicieran su examen de bachillerato y lo pasó. Ella siempre fue molestada por otros niños porque era destacada. Entonces ya sabes lo que les dicen, la nerd, ¿no? Ya tenía problemas para socializar. Para ella estar fuera de escuela ha sido sensacional. No ha sido fácil porque detrás de ella ha estado una madre súper organizada, un padre dedicado, los abuelos que apoyan para llevarlo a la clase de natación, a la clase de voleibol, de todo, ¿no? Es una familia que apoya y esto no es fácil de conseguir. Sí, pero tú ves a Valentina, es una mujer, híjole, extraordinaria. Y dijo, bueno, es que cuando hablas con ella, te lee, ¿no? Te lee. Otra cosa que debo de mencionar es que la mayoría de individuos destacados, o mayormente destacados en estas edades, son niñas. Que se pierden porque pues las expectativas de la familia es que se casen, que tengan niños, que estén estables con su marido. Todavía es una sí, cultura, ¿no? Todavía notas, todavía notas esas creencias con estas generaciones nuevas, porque pareciera como que eso fue ya del pasado, pero qué triste que siga existiendo eso, ¿no? Siendo mujeres tan capaces. Y como regia, ¿no lo notas en Nuevo León? Pues sí se sigue, pero bueno, pues también depende, sí, pues yo creo que muchas mujeres que son súper talentosas y estas terminan dejando o a lo mejor estudiaron, pero luego ya no se dedicaron a lo que estudiaron y así, sí, pues sí sigue habiendo. Pues ya no digas Guerrero, Michoacán, Puebla, no, pues Oaxaca. Sí. Claro, depende, sí, exacto, totalmente. Chiapas, ¿no? Esa es una deuda pendiente del sistema con las niñas, ¿no? Darles una educación, no solamente programas tontos, con discursos tontos, con hechos, que les den una materia que las redefina como mujeres y su futuro. Claro. Entonces, bueno, pues hay mucho que hacer porque mira, en términos prácticos, hay 800 horas en un año escolar. En la primaria, 4.800 horas.
Lo que necesitan ver la esencia, escritura, lectura en matemáticas, no se llevan más de 2000 horas. ¿Y qué harías con el tiempo que les sobra? Pues cosas como estas, materias como estas, arte pero en serio, música. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes unos maestros incultos, bárbaros. Si tú lees las redes sociales de los maestros, dan vergüenza, da coraje, y te preguntas, dices, ¿por qué tenemos que pagarle a estos individuos, no? ¿A qué se dedican los sindicatos? A defender borrachos y violadores, a promover el no trabajo, a crear puentes gigantescos desde jueves hasta martes. Para eso están los sindicatos. Dices, pero claro, esto no es una cuestión en que me queda claro que el gobierno, su propósito no es la educación, es tener un grupo de apoyo político como lo es el magisterio en el país. Claro. Entonces, pues, yo creo que en algunos países, como en el que queremos ir, hay interés por la educación real y podemos demostrar lo que se puede hacer. Pues qué interesante, Ricardo, la verdad. Y bueno, pues regresando un poquito al tema de tu vida y de tu edad y eso, ¿hasta cuándo va a seguir Ricardo promoviendo este trabajo con los niños? Porque pues pudiéramos decir, no, hombre, pues ya pasamos de los 65, ya váyase a su casa a descansar. ¿Qué te impulsa, Ricardo? ¿Qué te impulsa a continuar con este trabajo? Fíjate que acabo de leer un libro maravilloso que me regaló un amigo que se llama El Artesano, y me metió mucho en contradicción, porque valora el trabajo del artesano. Y hay un capítulo sensacional sobre el taller de Stradivarius, el taller en la época de la Ilustración de Stradivarius. También habla de la idea, ¿no?, de qué mueve a los sujetos a estar metidos, a hacer esos descubrimientos, grandes descubrimientos y esos grandes avances. Y a mí me llevó a preguntarme, oye, Jenner trabajó porque quería salvar a toda la humanidad, ¿eso fue lo que lo movía? ¿O la curiosidad de ver ese suero en la ubre de la vaca? ¿Qué pasaba con él? Yo creo que fue una consecuencia, ¿no? El salvar a un montón de gente fue una consecuencia de su obsesión, de su curiosidad por estudiar aquello. Lo mismo con la gente que creó la bomba atómica. No pensaban en toda la gente que iban a matar. Pensaban en la pasión de poder escudriñar las partículas subatómicas y poder realizar esa fusión atómica. Eso era la pasión, y sobre todo cuando leo a Newman y a todos ellos, los grandes matemáticos, era la pasión por penetrar en la física, en las matemáticas, y qué iba a pasar allá afuera creo que no pasaba por sus cabezas. Yo mentiría si te digo que yo he hecho este trabajo para beneficiar a la inmensa mayoría de los niños en Latinoamérica. No es cierto. Yo creo que en mí ha habido la curiosidad, la pasión, el haber discrepado de las teorías que estudié, decir, no, eso no es así, puede ser así, e ir probando una y otra vez y decir, así es, este es el camino, estaban equivocados, y creo que el poder beneficiar a muchos niños, esta es una secuencia, es una consecuencia de esto. Tú no te metes a hacer investigación con la idea de que tengo que descubrir algo para beneficiar a todos que aprendan a leer. No es por ahí. Y quien no lo acepte, miente. Y eso lo descubriste ahorita en El Artesano, en el libro. Yo creo que lo reafirmé. Lo reafirmaste. Lo reafirmé. Y me queda claro que en mi caso es así. Ahora que tú me dices ¿hasta cuándo? Yo creo que cuando platico con mis amigos atletas, concluimos que muchos de los grandes atletas que tuviste, mexicanos y
otros de otros mundos que destacaron en la Olimpiada, no vivimos más que los demás, ¿eh? Varios han muerto de cáncer de páncreas, se fueron en la pandemia, por el colesterol alto. Creo que el acuerdo entre todos después de pensarlo es que vamos a vivir igual que los demás, pero vamos a llegar en mejores condiciones que los demás. A lo mejor la vida sana, la vida de deporte nos da 3, 4 años más de vida que la generalidad, pero eso sí, la calidad de vida es muy diferente. Claro, y si lo sigues haciendo, porque si lo dejaste de hacer, por ejemplo, los deportistas que dejaron de hacer después de que regresaron de las Olimpiadas o terminaron la beca deportiva y ya lo dejaron de hacer, pues obviamente envejecen en otras condiciones a comparación de ti que tú has estado continuamente en el deporte. Sí, y no es fácil. No resulta fácil, baja tu nivel de energía. No, sí. Pero entra la disciplina. Yo normalmente me paro 4 o 5 de la mañana a escribir, a leer, y a las 7 me voy a trotar. Después me voy al gimnasio, hago algunas cosas que tengo que hacer aquí, me echo una siestecita a la 1 de la tarde y empiezo a trabajar con mis niños de 3:30 a 7 de la noche. Que mucho del trabajo, de lo que alimenta todo esto, pues es la práctica con los niños. Esto no tendría de dónde alimentarse si no tuviera la experiencia constante de trabajar con niños, ¿no? Y yo creo que cuando tienes una vida activa, pues yo me congratulo de verme vigoroso. No tengo voz de viejo, no camino como viejo. Me siento muy bien. Claro, así es. Y bueno, pues qué bueno que eso te motiva a seguir. La verdad creo que es como una motivación de seguirte, pues de seguirte levantando todos los días, ¿no? Con una meta. Entonces, pues me encanta, Ricardo. Pues qué gusto platicar contigo, de verdad. Me encantó haberte conocido, aprender del método. Oye, ¿tienen página web? Sí, búscanos en Lecto Systems, que son dos cosas diferentes. Lectonivelación y Lecto Systems. En lectonivelación, un conjunto de las viejas franquiciatarias, dijeron, oigan, déjenos continuar a nosotros en línea. Entonces hay un grupito de las franquiciatarias que estaban en presencial, hoy están en línea, se llama Lecto Systems. Ok. Lectonivelación. Y Lecto Systems es la empresa porque había editorial, había franquicias. Entonces en Lecto Systems, pero ahora si tienes que ver directamente que trabajo con algún niño en particular o con trabajo de investigación, cursos y cosas de estas, conmigo. Ok, perfecto. Bueno, pues repite tu teléfono. Es 771-202-6146. Ricardo Vargas. Ricardo. Pues un gustazo enorme, Ricardo, conocerte y qué padre pues todo lo que haces. Lástima que no te conocí cuando yo andaba batallando con mi hija. Pero como dices tú, oye, tanto que me dijeron y que tiene, y luego ahorita la veo, digo, ya está grande, va a cumplir 28 este mes, y pues yo la veo ella escribiendo y claro, creo que sí se perdió mucho el nivel que creo que estaría mejor, ¿verdad? Obviamente, si hubiera aprendido bien, pero no, o sea, mi teoría ahorita es que no tenía nada ella, no tenía nada, fue el sistema que no es. Obviamente yo entiendo que las escuelas no se van a adaptar a todos los niños, sino que hacen que los niños se adapten al mismo sistema y no todos los niños aprenden igual. Entonces, bueno, pues yo creo que ella definitivamente aprendía de manera diferente y no se le encontró esa manera a ella, pienso yo. ¿Quién sabe? Lo que tú tienes es un taller, ¿qué es lo que haces con estas entrevistas? Esta la subo a YouTube. A YouTube te voy a pasar el canal para que ahí las puedas ver y te voy a pasar el link para que compartas la entrevista y todo. Ok, fíjate que, bueno, si la gente quiere ver algo más en YouTube, busquen Human, Future Makers,
Human. Ellos hicieron un trabajo muy, muy rico de la historia de este trabajo, en varias horas, en muchas horas. Órale. En Future Maker. Ok. Perfecto, para que lo vean, ajá, lo promovemos. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieres complementar con algo más para despedirnos. Pues yo siempre tuve ilusión de que esto surgiera en México. Si alguna vez conocen a alguien, algún funcionario de educación, algún gobernador interesado en cambiar en la educación en el país, aquí estamos. Excelente, Ricardo. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Ojalá que les sea de gran beneficio. Y pues acuérdense seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en YouTube y estoy en Facebook como Josefa Villanueva o Pepita Villanueva. Ahí me pueden encontrar y en TikTok también. Entonces ahí voy a estar subiendo todas las entrevistas, los reels y todo. Entonces pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bye.